Hola, hoy día vamos a explicar de manera simple cómo calcular el agua disponible total. Se entiende que el primer cálculo que uno debiese hacer sería determinar cuánta agua yo tendría por cada estrata de mi suelo en función de la profundidad del suelo, como también la profundidad efectiva. ¿Qué es la profundidad efectiva? Eh, la profundidad a la cual me llegan las raíces. Entonces, en riego, cuando hablamos de profundidad efectiva, hasta esa profundidad, en teoría, yo debería eh, regar. Cuando hablamos de agua disponible total, uno está hablando también de esa humedad aprovechable. Esta agua disponible total o esa humedad aprovechable eh, se puede calcular en función de un agua gravimétrica o en función de un agua volumétrica. Entonces la primera fórmula sería capacidad de campo menos PMP partido por 100 por la densidad aparente por la profundidad de la estrata en milímetros por el porcentaje de piedras capacidad de campo menos PMP partido por 100 por humedad, perdón, por profundidad en milímetros por el porcentaje de piedras. Si ustedes ven aquí en la fórmula segunda que escribí, no hay densidad. Entonces, si en la tabla, en los datos, me aparece densidad o en la fórmula, eso es agua gravimétrica. Si no me aparece la densidad, eso sería agua volumétrica. Y también aparece estas dos fórmulas, yo las podría multiplicar también por PSM, que sería el porcentaje de suelo mojado, que eso va en función de la cantidad de laterales que yo tenga. Por ejemplo, de ahí uno empieza un poco a complicarse en riego. No sé, pues yo tengo un huerto frutal y el volumen de alojamiento me abarca eso. Entonces yo tengo una fracción de suelo que no estoy mojando. Entonces ahí uno podría manejar ese valor. Pero hoy día los huertos frutales están colocándose a mayor densidad. Entonces hay una pila de factores que uno podría entrar a calcular correctamente para determinar exactamente cuánta agua disponible yo tendría por planta. Se entiende que el riego no es tan exacto, por eso cuando uno llega al tiempo de riego, uno debería hacer una calicata y verificar si los cálculos que uno hizo están dentro de la profundidad a la cual uno quiere regar. Y ahí uno va corrigiendo. Entonces, esa es la manera un poco más correcta que uno tendría para comenzar a manejar estos datos. Aquí yo voy a calcular, ¿no es cierto? Se entiende que en un volumen de suelo, la estrata, siempre por un metro cuadrado, no sé, pues si esta estrata tiene 0,3 metros o 30 centímetros, estos serían 300 litros de suelo. Y esos 300 litros de suelo tienen microporos en una proporción. Y esos microporos me retienen cierta cantidad de agua. Y esa cantidad de agua para mí va a ser el agua disponible total, en donde van a estar todos los poros llenos con agua. Y eso en teoría es la capacidad de campo. Entonces, con estas fórmulas, uno puede calcular esos valores o con datos de laboratorio o datos en terreno. No sé, pues yo podría regar un suelo, espero 48 horas,
hago la calicata y tomo muestras del suelo. Ese volumen de suelo mojado lo peso, después lo seco a una estufa por 24 horas a 105 grados, después peso el suelo seco, la diferencia del agua, y ahí uno saca la proporción con una fórmula, y ahí tengo ya sea el agua gravimétrica o el agua volumétrica, que ese sería lo más exacto. Y lo otro también, hay instrumentos como un TDR que uno lo pincha en el suelo y me da el agua volumétrica. Entonces, yo tengo opciones. Pero lo de hoy día es hablar, ¿no es cierto?, de cómo calcular el agua disponible total, que antiguamente uno le llamaba humedad aprovechable. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla, que es la que uso yo normalmente cuando hago clase. Si uno mira aquí los datos, yo tengo densidad aparente, capacidad de campo, punto de matriz permanente. Esos son los tres que necesito, obviamente, más textura. Si yo no tengo el dato de laboratorio, yo voy al terreno, tomo la muestra, la tomo con la mano, determino la textura y con esta tabla yo podría más o menos tener un valor de referencia. Generalmente, no sé, por la densidad hay un rango, pero uno trabaja con el valor de arriba. Acá tengo otro rango y uno trabaja con el valor de arriba. Pero ahí uno ve también, un poco con la experiencia, qué valores son los que uno va a ocupar. Pero yo generalmente trabajo con los valores de arriba. Repito, esta sería el agua gravimétrica porque tengo el dato de la densidad aparente. Si tengo los datos de la volumétrica, ocupo los datos y multiplico, como dije aquí recién, multiplico por la profundidad de la estrata y por el porcentaje de piedra. El porcentaje de piedra es igual a 1 menos el porcentaje partido por 100. Y ahí tengo la fórmula para calcularlo. 1 menos el porcentaje partido por 100. Entonces, de aquí yo tengo los datos. Entonces, hagamos el primer ejercicio. Calcule la humedad aprovechable, el agua disponible total. Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Agua gravimétrica. La primera estrata mide 24 centímetros y es un franco arenoso. Y la estrata 2 mide 15 centímetros y es un franco arcilloso. Y además tengo un 6% de piedra en la segunda estrata. Agua disponible total. Según la fórmula, busco la estrata franco arenoso. Franco arenoso. Me dice que la capacidad de campo es 14. La densidad aparente es 6 partido por 100, sigo la fórmula, por la densidad aparente que es 1,5, por la profundidad en milímetros, 24 centímetros son 240 milímetros, y por 1. ¿Por qué por 1? Porcentaje de piedra. 1 menos el porcentaje partido por 100. 1 menos 0 partido por 100, porque no tengo piedra, entonces es 1. Y ahora hago el cálculo, ¿no es cierto?, de la agua disponible total de la primera estrata. 14 menos 6 es 8, partido por 100 sería 0.08. 0.08 por 1,5 por 240. Esto me da 28,8 milímetros. Y eso equivale también a 28,8 litros. ¿En cuánta superficie? En 1 metro cuadrado. ¿En cuánto suelo? En 240 litros de suelo. Importante siempre, 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. Entonces la primera estrata me retiene 28,8 litros en 240 litros de suelo. La estrata número 2 es un franco arcilloso. Franco arcilloso. 27
menos 13 partido por 100 por 1,35 por 15 centímetros, 150 milímetros, por el porcentaje de piedra. 1 menos 6 partido por 100. 1 menos 0,06. Y eso me da 0,94. Entonces el porcentaje de piedra es 0,94. Hago el cálculo. 0,14 por 1,35 por 150 por 0,94. Eso nos da 26,64 milímetros. O sea, 26,64 litros en 150 litros de suelo. Entonces mi agua disponible total, 26,64 más los 28,8, nos da que esta estrata, que mide 39 centímetros, tiene un agua disponible de 55,44 litros. Aquí es importante determinar que esto sería toda agua disponible total, pero obviamente no conviene que la planta use toda esta agua, ya que a medida que va gastando agua, aumenta la tensión. Y ahí aparece el concepto de agua fácilmente aprovechable, o sea, de esta agua, ¿cuánto yo dejo que la planta ocupe para volver a regar? Y otro punto importante, que aquí yo medí o saqué el agua total para las dos estratas, pero no tengo presente hasta qué profundidad tengo que regar, o sea, hasta qué profundidad tengo raíces. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, es que es lo mismo, pero la diferencia está que yo ahora que puse acá, puse las raíces. Entonces, hasta esa profundidad, yo debería calcular el agua disponible total, ya que hasta esa profundidad tengo raíces, o sea, hasta ahí tendría que regar. Entonces, la idea es que ahora lo hagan ustedes, con lo que le pauso al video, traten de desarrollarlo y de ahí lo hago yo. Bueno, asumo que ya lo hicieron, así que lo hago yo ahora. Humedad aprovechable, el suelo es arenoso, 9 menos 4 partido por 100 por 20, perdón, densidad aparente 1,65 por 200 milímetros por 1, que ya que no hay piedras, 0,05 por 1,65 por 200. Eso nos da 16,5 milímetros o litros en 200 litros de suelo. La siguiente estrata, ese es suelo franco, ahí está el suelo franco, 22 menos 10, partido por 100, densidad 1,4, profundidad, dice ahí 55 centímetros, pero en realidad son 32. Con la primera estrata ya tengo 20, y para llegar a 32 me faltarían 12 centímetros, y esos son 120 milímetros. Y ahí tengo la profundidad, ¿no es cierto?, en función de las raíces. Y por el porcentaje de piedra sería 1 menos 8 partido por 100, 1 menos 0,08, eso nos da 0,92 por 0,92. 0,12 por 1,4 por 1,4 por 120. Acuérdense, hasta los 32 centímetros, la otra estrata ya había gastado 20 por 0,92. Eso nos da 18,54 milímetros o 18,54 litros en 120 litros de suelo. Entonces, el agua disponible total
que ahora sí es para mi cultivo para los 32 centímetros, sería, sumando las dos estratas, de 35 litros o milímetros. Pero aquí aparece el concepto de agua fácilmente aprovechable, que sería mi agua disponible total por P, y P es el punto de agotamiento. Entonces 35, supongamos, por 0,2, a un 20%. Se saca de tabla. Entonces aquí me serían 7 litros o 7 milímetros. Entonces, si yo trabajo con un 20%, este cultivo X tendría que estar regándolo cuando la planta evapotranspire los 7 milímetros. Y ahí ya tenemos el cálculo en función de la agua disponible total. ¿Ok? Espero que les sirva. No olviden que suscribirse al canal y también si quieren lo pueden compartir. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.